Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. En este video me gustaría opinar un poco acerca de el señor Eddie Rivera Candelita. Ustedes saben que nosotros hemos sido muy críticos de las prácticas de este evangelista pentecostal aquí en Puerto Rico. Hemos sido muy críticos a su fetichismo, a la histeria colectiva que se presenta en la mayoría de sus prédicas y de sus mensajes. Hemos sido muy críticos de eso. Recientemente, el evangelista Eddie Rivera Candelita ya se está presentando a sí mismo como pastor de una congregación de la iglesia Tabernáculo en Pie de Guerra, algo así, en Dorado, Puerto Rico. Este señor, Eddie Rivera Candelita, pues no sé si tiene preparación académica o formación teológica para poder ser pastor. No sé si él se está poniendo a sí mismo como pastor de una congregación. Eso, de ser así, de ser él mismo poniéndose como pastor de una congregación, es un problema, ya que la Biblia nos enseña que hay unos requisitos para las personas que aspiran al pastorado. Y uno de ellos es que la persona debe trazar bien la palabra del Señor y ser una persona apta para enseñar. Debe ser alguien que estudie la palabra de Dios, alguien con preparación bíblica para poder ser pastor. No puede ser una persona indocta o neófita. Y como ustedes saben y ustedes pueden ver en las prédicas de este señor, Eddie Rivera Candelita no muestra una capacidad de enseñanza bíblica. Lo que vemos en la mayoría de las prédicas de este señor es puro desenfreno, pura histeria colectiva. Lo vemos brincando, lo vemos corriendo, lo vemos sacudiéndose, lo vemos tumbando gente al suelo con el toque de Charcot, porque eso de la imposición de manos para que caigan en el descanso en el espíritu, en realidad eso es una técnica de hipnosis conocida como el toque de Charcot. Y cuando la persona cae al suelo, hacia atrás y cae en el piso, ellos le llaman descanso en el espíritu, pero en realidad eso se llama trance, que es un estado semidormido, que es inducido por medio de la sugestión. Y eso es lo que hace este señor Eddie Rivera Candelita, al igual que un sinnúmero de evangelistas y pastores pentecostales como Brian Caro, Alex Lanause, you name it. Toda esa gente utiliza el mismo mecanismo de inducción, de sugestión, de hipnosis, de manipulación mental y emocional por medio de la música, por medio del ambiente, por medio del tono de voz, por medio de la música de fondo mientras se está predicando, el pianito de fondo, que eso es musicoterapia, buscando agudizar los sentidos, mover las emociones, pura manipulación lo que se ve dentro de los cultos de Eddie Rivera Candelita, que todo eso es presentado como el poder de Dios. Todo ese tipo de manipulación y falsa espiritualidad artificial es presentada como gloria de Dios, como el mover del Espíritu Santo, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que enseña la Escritura acerca del Espíritu Santo. La Biblia nos habla cómo se manifiesta el Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y en ninguna de esas manifestaciones del fruto del Espíritu podemos ver ese tipo de comportamiento que presenta Eddie Rivera Candelita y otros pastores pentecostales y neopentecostales y carismáticos de este país. Ese desorden, ese escándalo
que vemos en muchos de esos cultos de guerra o noches de guerra, violentan el orden establecido en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, donde se nos dice que debe haber un orden, que las personas que hablen en lenguas deben ser 2 o a lo más 3 y tiene que haber un intérprete. De no haber intérprete, la persona debe guardárselo para sí mismo y para Dios y callar en la iglesia. O sea, en el culto público el don de hablar en lenguas debe ser seguir un patrón establecido, 2 o a lo más 3 y un intérprete. Y eso no se ve en los cultos de Rivera Candelita, en el templo del tabernáculo, no se ve nada de eso. No se ve orden, no se ve cordura. Existe una falta de cordura en este tipo de cultos que no se distinguen en nada a lo que vemos en los cultos de santería, de palomayombe, de umbanda o de espiritismo. Personas que caen bajo un trance, bajo una sugestión, bajo una catarsis, sacudiéndose y actuando de manera irracional. El Espíritu Santo no es una fuerza irracional. El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos conduce a Jesucristo, no a actuaciones irracionales, brincos y saltos y descontroles y frenesí, no. Lamentablemente, Eddie Rivera Candelita representa 100% lo que nosotros hemos denunciado en los pasados años en nuestro canal. Existe una distorsión de la imagen del Espíritu Santo dentro de los movimientos carismáticos y pentecostales de Puerto Rico. Y muchas personas pueden ofenderse por lo que estamos hablando, pero lamentablemente yo no estoy comprometido con nadie, sino con la verdad. Y como estoy comprometido con la verdad, no me importa que la gente que se ofendan, porque la verdad ofende. A Juan el Bautista no lo decapitaron por decirle sonríe, Cristo, Dios te ama, Herodes, ¿no? A Jesucristo no le crucificaron por orar por los fariseos. Jesús confrontaba a los fariseos llamándolos de escribas e hipócritas, de hipócritas y de sepulcros blanqueados a los escribas y fariseos. Pablo discutía y debatía con los judíos en las sinagogas, demostrando que Jesucristo era el Cristo por medio de las Escrituras. En la Escritura vemos que el apóstol Pablo denuncia a falsos maestros por nombre, Alejandro el Cardenero, Himeneo y Fileto. Vemos el apóstol Juan denunciando a un tal Diótrefes. El apóstol Pedro menciona a los falsos maestros y falsos profetas. Constantemente vemos en las cartas apostólicas una denuncia contra los falsos profetas y los falsos maestros y un llamado al discernimiento, un llamado a tener cuidado de no ser engañados por estos falsos profetas. El mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 1:6 que más si un ángel del cielo o aún ellos les predican un evangelio diferente, sea anatema. Imagínense de seria que es la cosa muy seria. Predicar un evangelio diferente, mal representar a Dios, mal representar a Jesús, mal representar al Espíritu Santo, conlleva ser anatema. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes. Y este señor Eddie Rivera Candelita no representa a un verdadero hombre de Dios preocupado con la sana doctrina, ni mucho menos con la palabra de Dios. No lo vemos comprometido con la palabra de Dios. Lo que vemos es una persona comprometida al desenfreno, a desconectarse de la realidad por medio de entrar en trance y catarsis, y diciendo que eso es el poder de Dios. Y esta persona dice ser pastor de una congregación. Y eso es muy preocupante, porque entonces vamos a ver a muchas personas siendo engañadas y manipuladas por un espíritu de error, por un espíritu de engaño, y no por el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad, aquellos que tienen el espíritu el Espíritu Santo de Dios, juzgan todas las cosas, disciernen todas las cosas, prueban los espíritus. Aquellos que tienen el espíritu de engaño, aquellos que tienen el espíritu de error, no juzgan nada, no prueban nada, están sin discernimiento y le dicen amén a todo.
y son fácilmente arrastrados por cualquier viento de doctrina. Nosotros estamos aquí constantemente denunciando los falsos moveres, las falsas lenguas, como la glosolalia, que se da bajo trance y catarsis dentro del pentecostalismo, y no tienen nada de distinto a lo que vemos en la santería, en la umbanda, el candomblé, personas que entran en trance y hablan en glosolalia. Y nosotros vamos a continuar hablando de estas cosas en las tertulias y en los videos que tenemos en agenda. Eddie Rivera Candelita, tú no puedes ser pastor. Bíblicamente tú no estás calificado para ser pastor. Tú no tienes la preparación académica ni la preparación bíblica para ser pastor. Tú no predicas el evangelio. Tú predicas la histeria y el frenesí. Tú no predicas la palabra de Dios de manera expositiva, versículo por versículo. No sabes trazar la palabra de Dios y te haces llamar a ti mismo de pastor. No. Es increíble cómo ha llegado la iglesia en esta situación. Por eso es que la Escritura nos dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu. Prueben los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Pongan a prueba a aquellas personas que dicen estar inspiradas por Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Eddie Rivera Candelita, tú no puedes ser pastor, porque no cualificas, no cumples con los requisitos para ser pastor. Así que, sin más, esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde y, por favor, hermanos, dejémonos de seguir a hombres y comencemos a seguir a Cristo. Comencemos a leer la Escritura, a estudiar la Escritura, a escudriñar la Escritura, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y la palabra de Dios es la verdad. Dios les bendiga.